culminó este domingo la nueva edición o una nueva edición de la Sociedad Rural, con un poquito menos de gente, pero con el mismo impacto o quizás mayor impacto político que otras ediciones, ya que el discurso del presidente Luis Miguel Echeverría fue muy fuerte, tuvo mucha repercusión y hoy casualmente están en Salta las tres entidades que siguen componiendo la mesa de enlace porque continúan las protestas a partir de los serios problemas que tiene la actividad agropecuaria del país. Invitamos a Víctor Batistela, que es el tesorero, si no me equivoco, de la Sociedad Rural Santa Fe. Bueno, la verdad que es un escenario complicado, ¿no?, el que están atravesando hoy. Sí, en realidad hoy hay una manifestación y una movilización en todo el país y esto sí que es genuino porque las mismas bases fueron las que solicitaron eso. En un principio se iba a tener solamente expresiones públicas, pero sin manifestación. Hay como una necesidad de las pasos, de y claro, expresar. Y la dirigencia tuvo que receptar ese reclamo de los productores porque realmente la situación está muy complicada y la gente, más allá de la expresión que va a dar el domingo en las urnas, necesita salir porque hoy en día el campo está pasando por un mal momento. Sí, sí, todas las economías regionales están... venía hablando con un productor amigo y me decía que hoy la papa le pagan $1 el kilo. Claro. Que los productores de Entre Ríos le pagan 30 centavos. La cebolla tiene precios de mercado increíble, superando los... La leche misma, 30 centavos les pagan al productor y en la góndola 16 pesos la más barata. Esa es una cadena que tiene problemas históricos. Pero bueno, el hilo se termina cortando por lo más delgado que es la producción. Víctor, ya que lo decía con respecto a las urnas, la Sociedad Rural tuvo dirigentes y referentes fuertes, duros, de la talla de Biolcati, por ejemplo, que eran hombres de armas tomar a la hora de hablar, digo que no tenían problemas, pero lo de Luis Miguel Echeverría fue duro el sábado. Llamar directamente a no votar al gobierno fue un hecho... Sí, haciendo un poco de docencia gremial, Sociedad Rural Argentina tiene una estructura diferente a la cual está adherida la Sociedad Rural de Santa Fe. La Sociedad Rural de Santa Fe está adherida a CARFE, que a su vez está adherida a CRA, que son las confederaciones, y Sociedad Rural Argentina históricamente siempre tiene una posición tal vez un poco más dura porque su trayectoria, pero aquellos productores que venimos del interior profundo... Por el peso mismo que tiene la provincia de Santa Fe. Por el peso mismo que tiene la provincia de Santa Fe y que venimos del interior profundo, ese canal de diálogo, bueno, en la mesa se sienta el peronista, el radical, el socialista en la rural, entonces cada uno queda libertad de conciencia. Lo que sí, hoy al analizar el voto, la sociedad argentina va a tener en cuenta toda una década que para nuestro sector fue una década perdida. Pero la pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo de Santa Fe en un discurso tan duro como el que tuvo Echeverría el sábado? Yo creo que sí, porque eso demuestra la realidad que hoy está teniendo el campo. Es decir, no hay otra alternativa más que un cambio en el país. Y Scioli no demostró, más allá de determinado spot publicitario, sentarse y arremangarse la camisa a la hora de convocar a la gente del campo a trabajar en políticas serias a corto y mediano plazo, porque las políticas del día para el otro, de una baja de retención o acordar con una cooperativa para vender el trigo a $1 más caro, no son soluciones, Gustavo. No, pero además lo del trigo es increíble porque en realidad el gobierno termina... aliándose con las grandes corporaciones que son las que manejan los cupos de exportación y termina perjudicado abiertamente el pequeño y lo sectoriza al productor a vender a una determinada cooperativa o a un determinado acopio para que después el negocio termine siendo de la grande exportadora. Claro. El productor agropecuario no es Dreyfus, no es Monsanto. No. El productor agropecuario... Que son, dicho sea de paso, para que se entienda, aquellas compañías que le brindan dólares cada vez que el gobierno necesita y la que termina manejando los cupos de exportación. Argentina tiene un potencial de 150 millones de toneladas de cereal. Hoy estamos en 115, 108. Estaríamos en 40 millones más. Eso significaría 18 millones de dólares más para 18 mil millones de dólares más para las reservas. Es decir, acá lo que falta es seriedad, apertura de mercado. Sí, de hecho acá tengo registrado que el USDA, que es el organismo técnico de Estados Unidos de Agricultura, está previendo para el año que viene, para esta campaña, un 10% de caída. Es decir, cuando Argentina se había propuesto aumentar las 150 millones de toneladas. Pero, y bueno, y a partir de ahí entra también una cuestión, es decir, el valor del maíz sigue estando, si es que somos
crédulos y creemos que la inflación es menos del 20%, hoy está el maíz al mismo precio que hace 2 años y medio atrás. ¿Y cuánto subió el pollo? ¿Cuánto subió la carne? ¿Cuánto subió el derivado directo de los consumidores de ese producto? Teniendo en cuenta que el maíz es uno de los principales insumos para que convierte proteína en carne, digamos. Y bueno, y todo eso hace al contexto de Víctor, que... casualmente hablamos de que están en Salta hoy las 3 entidades, Sí. y hoy mismo sale Urtubey a decir que Argentina no necesariamente tiene que ir a una devaluación para mejorar la competitividad. ¿Ustedes qué creen al respecto? ¿Tenemos que ir a una devaluación? Personalmente, a Urtubey le respondería, ¿cómo hago para que el producto que lo vendo en dólares tiene un 35% de retención y el insumo que yo compro está más cerca del dólar ilegal, dólar blue, como lo quieran llamar, que al dólar oficial? Que me responda eso. Y yo sé que el tema de la devaluación afecta a los intereses, a los trabajadores, pero también afecta a la inflación y también afecta a la producción. Entonces, yo no soy economista, lo que sí sé que a la hora de sentarme a hacer los números cobro un dólar de 5.80 Sí, claro, menos retenciones y pago un insumo de 14 o 15 pesos. Entonces, si no es devaluación, que me digan cómo puedo solucionar esa cuestión. Usted tiene un instituto técnico muy prestigioso, digo, en Sí. Buenos Aires. ¿Tienen alguna estimación de cuál sería el volumen o el índice de devaluación que ustedes estarían necesitando para tener un mínimo de rentabilidad, para no perder más tambos, para no perder más productores? Lo que pasa es que eso es un tema de la macroeconomía, y si yo te digo que hoy sería un cambio oficial de 12.50, es distinto el productor que compra 1 kilo de alfalfa para sembrar un productor lechero, Sí, que el productor agrícola cuando paga un glifosato. Estamos hablando de un 20% promedio, lo que me está diciendo. Y sí, el valor de la inflación, entre un 20 y un 30%. Es decir, cada vez lo va reteniendo porque va reteniendo el cambio. Hay efectivamente en toda la región, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, una pérdida de productores en casi todas las actividades, Sí. y también vemos un nivel de endeudamiento muy grande en los productores. Con las cooperativas, con los laboratorios que casi ya no saben qué hacer para vender, porque... La metalmecánica acá en Santa Fe ha caído... ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que tiene el productor? ¿Tienen algún número en Santa Fe? Esos son datos privados que uno no maneja. Bueno, pero por ejemplo, en Entre Ríos se informó que hay una deuda de 4.000 millones de los productores a cooperativas y empresas, que es un montón de plata. Ese dato no lo tengo, pero sí te puedo decir que el productor está endeudado al punto tal que no puede afrontar la campaña 2015-2016, por lo que hay que invertir. Porque no te olvides que el productor invierte y lo entierra en el suelo. Tiene que cruzar los dedos para que tenga buen clima, las políticas económicas medianamente sean correctas y que acompañe todo el contexto. Y una vez que ese contexto acompaña, el mercado internacional se tiene que ir alineando para, que también es no desplomarse. Otro problema que crece el dólar, bajan los precios de los commodities y tampoco el mundo ayuda. En el 2008 la soja estaba a $600. Claro. Y ese era el viento de cola, al tanto nosotros aportamos. Hoy cerró a $360. Y bueno, ¿y quién paga ese plato roto? Es decir, en las ganancias estamos todos, y en las épocas de bonanza estamos bien. Vamos a ser objetivos, al menos intentar serlo. Hubo momentos donde el campo ganó mucha plata, hubo pools de siembra que se... bueno, pero también es cierto que, así como algunos se enriquecieron notablemente, hubo una fuerte inversión. Las provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, que son productoras de maquinaria agrícola, tuvieron, y de toda la tecnología vinculada al campo, tuvieron un fuerte crecimiento, hubo empleo. Hay una realidad que tiene que ver con esta compensación de que el campo gana y en definitiva ganan todos. Yo no creo en la teoría del efecto derrame porque de hecho ha fracasado, y yo creo que en la... Bueno, si no lo creen ustedes, estamos en el horno. No, porque ahí es donde voy a no ser tan obsecuente con determinadas políticas y tener posturas tan rígidas. Pero en 10 años no se ha sentado, o en 8 después el ministro de la Producción, a hablar con los dirigentes rurales. Con de Santa Fe. De la Nación. En Santa Fe ha tenido... Casa Miquela, en su momento Julián Domínguez. A la diferencia de Santa Fe también ha tenido aumento en el avalúo inmobiliario, pero ha habido un canal de diálogo, se ha hablado. Entonces eso, tras que
a ver, decía alguien que la víscera que más duele es el bolsillo. Tras que le tocan el bolsillo, no hay diálogo, no hay conversación, no hay planeamiento. Entonces eso también es uno lo que lo termina bloqueando y termina metiéndolo en un encerrón a uno, que lo único que le queda es producir y bueno, y esperar que esto en algún momento cambie. Yo la verdad que valoro mucho, le decía cuando lo conocí, esperaba una persona mayor, que las entidades rurales tengan un recambio institucional. Bueno, pero eso es parte de te lo comentaba antes, de la desmitificación de las rurales. Es decir, el mundo, uno la ve a la rural, que yo la rural de Santa Fe, alguien oligarca, sectario, y yo vengo de una familia que mi abuelo en la década del 90 perdió el campo, mi viejo es un productor de 100 hectáreas de campo, es decir, desterrar el tema de que somos grandes terratenientes, oligarcas y que, bueno, está muy bien, la verdad que apuntamos a una Argentina inclusive de todo, y yo también quiero un país nacional y popular, pero bueno, pero que estar incluido y que no me terminen cortando las piernas cuando uno quiere crecer como todo el mundo. Sí, me va a dar un infarto por lo que está diciendo, vamos a salir de este, porque la verdad escuchar, pero me parece muy bien, muy interesante, muy buena la apertura y bueno, interesante diálogo y sería muy bueno seguir profundizando. La última, Víctor, sí. ¿Cuál es en Santa Fe la agenda, el mapa de movilizaciones del día de hoy? Bueno, Santa Fe tiene la política de que vino trabajando antes, siendo, digamos, institucional, antes de las PASO no iba a tener movilizaciones. Hoy va a haber aquellos productores que quieran acercarse a las rutas o quieran tener alguna concentración o acercarse a alguna entidad, hacer medio catarsis y sí plantear y cargar las pilas para lo que se viene. Pero no va a haber corte, no va a haber no va a haber corte, no va a haber manifestación que atiente contra la sociedad, porque te vuelvo a repetir, la línea de trabajo tiene que ser esa. El que está al lado es un hermano y que si necesita, el toma y daca es el ganar-ganar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Escuchándolo a Víctor Batistelli, la verdad, si estaría con Icheré diría que yo quedé nuevamente a la derecha en este debate. Seguimos con Vicky Panoso.